que voy diciendo. Ya hemos hecho esta mañana la lectura de la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, versículos del 1 al 13, que es sobre lo que voy a predicar esta mañana. Pues hermanos, parte de lo que Dios hace y por qué lo hace, nos está velando. Es un misterio, ¿no? Y en la palabra de Dios hay unos cuantos misterios. Por eso el apóstol Pablo escribió: oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pues uno de esos misterios tiene que ver con todo lo que rodea la segunda venida del Señor Jesucristo. Sabemos por el Nuevo Testamento cuándo y cómo vino Jesús la primera vez. La Biblia narra claramente cómo fue su nacimiento, su vida, sus milagros, sus enseñanzas, y todo esto es fácil y claro de entender la mayoría de las veces. También sabemos que las profecías del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Nuevo, e incluso por las palabras del Señor Jesús, sabemos que el Señor Jesús vendrá otra vez. Y en torno a esto hay varios misterios que lo rodean. Por ejemplo, existe un misterio claro acerca del orden de los eventos. En la palabra de Dios no queda claro qué va a pasar. Algunos piensan que el Señor Jesús vendrá antes de la gran tribulación. Otros, por el contrario, piensan que el Señor Jesús vendrá al final de la gran tribulación. Y también están, por supuesto, los que creen que su venida ocurrirá justamente en medio de la gran tribulación. Bueno, yo no es que tenga ninguna prueba contundente para una cosa u otra, pero en cualquier caso, a mí me prefiero ser pretribulacionista. Será porque no me agrada la idea de tener que pasar por ninguna tribulación. ¿Vale? Bueno, pero sea como fuere, hermanos, el Señor vendrá a por los que murieron en Cristo. Y también vendrá y llamará para los que estén vivos en ese momento. Y desde las nubes los llamará para que estemos con Él en el cielo, como está descrito en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 en adelante, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Sí. Primero, lo que va a pasar es que resucitarán los muertos. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, pues el mayor misterio en torno al regreso del Señor, hermano, gira en torno a cuándo vendrá. Y en muchas de sus enseñanzas, el Señor Jesús mismo dejó claro que nadie sabe ni el día ni la hora de su venida. Y lo que es más, yo creo que a todos nos va a pillar absolutamente por sorpresa cuando esto ocurra. Seamos creyentes, ni te cuento, pero y para los que no creyentes ya ni hablamos.
Esto dejó el Señor Jesucristo muy claro. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Luego en el 44 dice: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo de Dios vendrá a la hora que no pensáis. Y ya en Hechos 1:7, esto es el Señor Jesús, a los apóstoles le preguntaron por este tema y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre tiene en su sola voluntad. Así que lo que tenemos claro y como una absoluta certeza es que el Señor viene, pero ¿cuándo? Nadie lo sabe. Y por eso nos advierte repetidas veces que estemos preparados para cuando eso ocurra. Así que cuando llegue la hora de su venida, lo que uno tiene que hacer es estar preparado. Y los que estén preparados, y de eso va la parábola, irán al cielo. Y quienes no, pues lamentablemente van a ir al infierno. Y justamente de eso trata la parábola del día de hoy, de que Jesús vendrá y que hay que estar preparados para cuando llegue. Y vamos a meditar sobre ello y a ver qué lecciones nos enseña. Primero, la parábola evidentemente comienza con la descripción de cómo era una boda en aquellos tiempos. Y os aseguro una cosa, nada que ver cómo se celebran las bodas hoy. Dice que 10 vírgenes esperaban la llegada del novio. Porque este era un evento diferente. En la actualidad, nuestras bodas como son, es un elemento cargado de formalidad, ¿verdad? Tarjetas, invitaciones, damas de honor para la novia, los padrinos con el novio, se encarana a la iglesia, hay invitados, hay un banquete de bodas, etcétera, etcétera. La gente se viste que es como la novia parece una princesa, ¿no? Y el novio un príncipe, ¿no? Pero en la antigüedad, hermano, las bodas no eran menos importantes que hoy, pero sí muy diferentes. Cuando llegaba el día de la boda, lo que ocurría era que el novio salía de la casa, de su casa, acompañado con su familia y sus amigos, formando una especie de comitiva, ¿no?, que se dirigía hacia la casa de la novia. Y cuando llegaban allí mismo, ¿no?, en la casa de la novia se celebraba la ceremonia nupcial. Y lo que es más, era bastante común en aquella época que las bodas se celebraran de noche. Tras la ceremonia, el novio y la novia, acompañados de sus respectivas familias, amigos, invitados, etcétera, etcétera, regresaban a la casa del novio. Y era allí donde se celebraba el banquete de bodas. Entonces, ¿qué ocurría? Se formaba una especie de procesión nocturna a lo largo del recorrido entre la casa del novio y de la novia. Y como es obvio, ya he dicho, al ser de noche, ¿qué se necesitaba? El auxilio de la iluminación. El problema es que en aquellos tiempos, para quien no lo sepa, hoy día damos por hecho y salimos a la calle y farolas. Pero el alumbrado público es algo muy reciente en la historia. En las ciudades antiguas, cuando caía la noche,
estaba todo más oscuro que la boca de un lobo. Dicen por ahí, ¿no? Eso decía mi madre. Más oscuro que la boca de un lobo. Bueno, entonces se necesitaba el auxilio de muchachas jóvenes, por eso la parábola de las 10 vírgenes, que portaban lámparas de aceite para iluminar el recorrido, porque imaginaros lo que era caminar completamente a oscuras. ¿No? ¿Qué podía pasar? ¿Estaban las calles asfaltadas como las nuestras? Pues tampoco. Entonces tropezar con una piedra, pues hubiese sido lo más fácil. Así que se necesitaba para que las portadoras de las lámparas estuviesen allí iluminando y de esta manera prestar un servicio que era importante. Por lo tanto, las 10 vírgenes de la parábola forman parte de la boda, formaban parte del cortejo, ¿no?, de la misma. Y cada una de ellas tenía una lámpara, y era su deber estar preparadas y listas para partir cuando llegase el novio, porque si no lo estaban, el cortejo nupcial se iba a ver obligado ¿a qué? A ir como ciegos, ¿no?, con el bastón por ahí palpando, a ver cómo se anda por la calle a oscuras. Bueno, entonces Jesús, hablando en la parábola, dice que 5 de las jóvenes eran insensatas y las otras prudentes. Las insensatas tenían sus lámparas con aceite, pero dice el versículo 3 que tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Para qué? Para reponer el aceite que se gasta, ¿no? Ahí ardiendo la lámpara, va gastando el aceite. Las jóvenes prudentes también tenían sus lámparas, pero como dice el versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y ocurrió que el novio no llegó cuando se esperaba que lo hiciese. Y el versículo 5 lo dice, y tardándose el esposo. Cayó la noche, se hizo tarde, ¿y qué pasó? Las muchachas cabecearon, versículo 5, y se durmieron. A ver, ¿quién no se ha puesto a lo mejor porque tenía que quedarse levantado hasta tarde esperando alguna cosa y estando ahí esperando se ha quedado, como decimos en España, frito? No es que te hayan frito en aceite, que te has quedado dormido, ¿no? Bueno, pues eso mismo es lo que ocurrió, ¿no? Con las muchachas. Con respecto a esta parábola, estoy seguro que vosotros habéis escuchado predicaciones sobre la misma, habéis seguramente escuchado todo tipo de interpretaciones. Hay gente que busca en una parábola darle significado absolutamente a todo lo que hay allí. Pero es que una parábola no hay por qué darle significado a todo. Al fin y al cabo es una historia, un cuento, vamos a decirlo así, que lo que pretende es encerrar una verdad principal. Y lo que hay en la verdad principal y todo lo demás es, vamos a decirlo así, adorno literario. ¿Vale? Entonces no hay que estar buscándole 3 pies al gato. Por ejemplo, algunos dicen que el aceite de la lámpara, sí es verdad que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, pero aquí yo no lo veo por ningún sitio, ¿no? Y que la lámpara representa el corazón de las mujeres, ¿no? Porque las insensatas tenían fe en Jesús, pero que no habían recibido el Espíritu Santo porque no tenían aceite y no eran santos. ¿Esto es una interpretación? Sí, pero yo no veo esto. Incluso hay quien dice que al no tener aceite y no tener el Espíritu Santo, pues está perdiendo su salvación. Bueno, en fin. En definitiva, hay gente que le gusta buscar significado un tanto retorcido en la parábola, pero en mi modesta opinión, lo más sencillo es siempre lo mejor, porque creo que es la intención de lo que el Señor Jesús quería transmitir. Entonces la explicación es esta: las 10 mujeres tenían una sola y única tarea,
Y esa tarea era estar listas para la llegada del novio. Tenían que tener sus lámparas llenas de aceite para alumbrar el camino del cortejo nupcial. Y además de tener las lámparas encendidas, su otro deber era evidentemente tener aceite extra para reponer el aceite que se gastaba en la lámpara. Pero ¿qué pasaba? Unas estaban listas, como hemos visto, la mitad de ellas, 5, y las otras no, porque no tenían lo necesario para completar la tarea que se les había encomendado al no tener aceite de repuesto. Esta parábola, ¿de qué nos está hablando? De la necesidad de estar preparado para recibir al novio. ¿Quién es el novio de la iglesia? El Señor Jesucristo, para cuando Él venga. De eso te está hablando, para cuando Él venga por su iglesia. Y nos dice que cuando esto ocurra, unas personas estarán listas y otras no. Y eso el propio Señor Jesús en Mateo 24 lo dijo. Entonces estarán 2 en el campo. ¿Y qué pasará? Uno será tomado, vendrá el arrebatamiento, y otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo de un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en la que ha de venir vuestro Señor. Esta es la realidad. Ahora bien, ¿cómo se prepara alguien para encontrarse con Jesús? Pues yo creo que la respuesta a esto también es muy sencilla. La única manera de estar listo para cuando el Señor regrese es teniendo una relación personal con Él. ¿Y cómo se llega a eso? Simplemente teniendo fe en Él, creyendo que Él murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y que resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos da y que ofrece a todos gratuitamente. Así que estar preparado es tan simple como tener fe en el Señor Jesucristo. Y hay textos en la Biblia que lo afirman. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Juan 3:16. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Estás listo? Porque si no es así, puedes estarlo, siempre y cuando vengas a Jesucristo y confíes en Él, como hemos leído. El caso es que mientras las mujeres dormían, llegó el novio y ellas esperaban que llegara antes. Pero es que se hizo extraordinariamente tarde. Y quizás pensaron, esto ya es elucubración mía. Como el novio no viene, no va a haber boda. Y lo mismo la boda se aplaza para mañana. Y quizás por ese motivo se quedaron dormidas. No lo sé. Pero para hacernos una idea de lo tarde que era, el versículo 6 dice que era medianoche, las 12. Así que ya era hora de estar
todo el mundo durmiendo, ¿no? Digo yo, ¿sabes que en aquel tiempo la gente se levantaba cuándo? Al amanecer. Bien. Entonces en el versículo 6 continúa diciendo, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, imaginaos, a todas les pilló por sorpresa. Dice el versículo 7, que todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y aunque las vírgenes prudentes o las mujeres prudentes se sorprendieron, evidentemente, por el momento de la aparición, que por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos esperando que el Señor venga? La iglesia primitiva creía que iba a venir de forma casi inmediata, pero ya llevamos esperando ¿cuánto? 2100 años. 2100 años. O sea, la parábola se cumple, ¿no? Claro, también la palabra de Dios en aquel tiempo no tenía toda la escritura como nosotros tenemos. Y también dice la palabra que cuando se predique el Evangelio, hasta en el último lugar del mundo, entonces vendrá el fin. Y porque Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Así que el Señor está esperando hasta el último momento, hasta el último instante. Pero ¿cuándo va a ser eso? Solo Dios lo sabe. Bueno, entonces todas se sorprendieron, inclusive las prudentes, porque fijaros que se quedaron dormidas y ya no estaban esperando, esperaban que apareciesen. Por supuesto, las insensatas se sorprendieron también, pero al contrario que las primeras, las pilló completamente desprevenidas porque no tenían aceite extra. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí es que así será su venida. Todos se van a sorprender. Nadie va a estar preparado cuando este momento llegue, inclusive los creyentes. Nos va a tomar a todos por sorpresa. También la palabra del Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Si tú esperas a un ladrón, los ladrones no avisan, ¿verdad? Se voy a robarte a tu casa a las 5 de la mañana. ¿A mí me gusta un ladrón que haga eso? Yo no conozco a ninguno, ¿no? Bueno, entonces cuando las mujeres oyen las voces para ir al encuentro del novio, se despiertan, encienden sus lámparas, como se menciona en el versículo 7, pero la insensata se desespera. Tenían las lámparas encendidas, pero se apagarían rápidamente, porque sabían que no tenían aceite con qué reponer, por lo cual no podían cumplir con su misión. Así que recurrieron a las 5 mujeres prudentes en busca de ayuda. Y le dijeron, versículo 8, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las 5 mujeres prudentes le respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y el versículo 10 dice, y ellas fueron a comprar. Y ahora yo os hago una pregunta, ¿a dónde? ¿Hay algún supermercado abierto en Melilla a las 12 de la noche? ¿Entendéis? Esto demuestra un poco también la insensatez de toda esta historia, ¿no? Bueno, cuando uno lee la parábola, puede pensar que las 5 mujeres sabias fueron egoístas. Porque después de todo, ¿no se supone que un cristiano debe amar a los demás? ¿No se supone que si alguien ve a un necesitado, debe compartir con él lo que tiene? Pues evidentemente que sí. Pero esto es una parábola. ¿Recordáis? El objetivo no está hablando de esto, está hablando de otra cosa completamente distinta. El propósito de la parábola es enseñarnos a estar preparados, enseñarnos que tenemos que recibir al novio
cuando venga. Yo las 10 mujeres, todas ellas, debían tener las lámparas llenas de aceite. Y las 10 deberían haber tenido aceite extra para reponer el que se consumía. Las 10 tenían que estar listas para alumbrar el cortejo nupcial cuando llegase el momento de la boda. Pero ¿qué ocurre, no? 5 lo estaban y las otras no. Y ahora viene la otra gran enseñanza. No es la responsabilidad de las 5 vírgenes prudentes proporcionar aceite a las que no se habían preparado adecuadamente. Porque todas tenían una única responsabilidad, estar listas. 5 sí y 5 no. La enseñanza de esta parábola es doble. Hay que ser obedientes y hay que estar preparados. Las dos cosas. Pero ¿qué pasó? Que las imprudentes pronto descubrieron que el aceite ajeno no podía ayudarles. No estaban preparadas y nadie podía ayudarlas al respecto. Por lo tanto, no podían culpar a nadie de ello, sino solamente culparse a sí mismas. Si os dais cuenta, muchas personas hoy día basan su esperanza de ir al cielo en lo que tienen otra persona. En este país, tradicionalmente, y digo tradicional por tradición, muchos confían en la fe de sus padres. Eso sí, la tradición religiosa que han heredado y piensan que eso les va a ayudar. Y también hay quien piensa que porque viene a la iglesia, eso va a ser todo lo que necesita. Pero si uno confía en eso, es algo así como intentar trepar por una columna de humo. No tiene dónde agarrarte. Porque lo que ocurre es que, con alguna de estas dos maneras de pensar, lo único que consigues es seguir siendo un pecador religioso, pero pecador. Entonces, si os dais cuenta, también la parábola nos enseña una cosa, que en cuanto a la salvación, cada persona se encuentra sola delante de Dios. Irás al cielo, o irás al infierno, según lo que hagas con el Evangelio. Si depositas tu fe en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, Dios te salvará y te llevará al cielo. Pero si no crees en el Evangelio, permanecerás en tus pecados, morirás e irás al infierno. Cuando Jesús venga, lo que ocurrirá es que pasará la eternidad en uno u otro lugar. Por tanto, ¿qué te está diciendo la parábola? Asegúrate de estar preparado. Asegúrate de tener tu fe en Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Él no vino para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el que cree al Hijo, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, hermano, mientras las 5 vírgenes insensatas buscaban aceite, llegó el novio y ocurrió que las que estaban listas
entraron con él a la boda. Y cuando ellas entraron, la puerta se cerró, impidiendo la entrada a nadie más. Y cuando las 5 vírgenes insensatas llegaron de intentar buscar aceite por ahí, que imagino que no lo encontraría, ocurrió lo siguiente. Vinieron después también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y entonces clamaron, le llamaron Señor. ¿Pero qué respondió el novio? De cierto os digo que no os conozco. Entonces a las que estaban preparadas se les permitió entrar, y a las que no estaban preparadas se las excluyó. La lección es clara, ¿verdad? Hay que estar preparados para cuando venga el Señor. Si viniese por ti en el rapto, significa que eres salvo, porque solo quienes que son salvos van a participar del rapto. Pero aún así, su venida te puede tomar por sorpresa. Y puede encontrarte desprevenido. ¿Y sabes por qué? Porque incluso los creyentes pueden tener pecados en su vida. Por eso dijo Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que dice, se purifica a sí mismo. Es decir, intenta no pecar, ¿no? Así como Él es puro. Y si la muerte te alcanza siendo creyente, irás al cielo. Pero también asegúrate que la muerte no te sorprenda y te encuentre desprevenido. Porque sería una lástima terminar tu carrera de esta manera. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque, ¿cómo? Así como por el fuego. Madera, heno y hojarasca, las cosas que no valen, las cosas que no sirven, se queman. Se queman por la palabra de Dios que fue en su juicio. Y a algunos les va a pasar esto, les va a pillar desprevenidos. ¿Y cómo van a entrar en el cielo? Sí, van a entrar, pero ¿cómo? Oliendo a chamusquina. Y eso no va a ser algo. Y por supuesto, imagínate que ahora el rapto llegase y no crees, ¿qué va a pasar? Pues te vas a quedar aquí en el mundo. ¿Y qué viene a continuación? Vivir un periodo convulso en esta tierra que la palabra de Dios llama la gran tribulación. Y si la muerte te alcanza sin haber creído, lo único que Dios puede hacer contigo, ¿qué cosa es? Negarte la entrada al cielo, como le ocurrió a las 10 vírgenes insensatas. Y entonces irás de cabeza al infierno. Lo triste de esto es que hay muchas personas que creen estar listas, cuando en realidad no lo están. Y por eso el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creas en su Hijo Jesucristo. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Y entonces les diré: jamás os conocí, como le dijo a las vírgenes. Pues hermanos, la
apariencias engañan. Las 10 vírgenes parecían estar listas para la llegada del novio, pero no lo estaban todas. Entonces la pregunta es, ¿estás listo? Yo espero que sí. Y si estás listo, alaba al Señor por haberte salvado. Y si no lo estás, qué mejor día que hoy para acercarte al Señor. Porque Él no te rechazará. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y ahora una última reflexión antes de terminar. ¿Os disteis cuenta de que el novio es el centro de atención de la parábola? Las 10 vírgenes lo esperaban y cuando llegó, las 5 prudentes se fueron con el novio y se les permitió entrar en el banquete de bodas. Y cuando las 5 insensatas regresaron, el novio les negó la entrada. Si os dais cuenta, en todas las bodas que se celebran hoy día, ¿quién es el centro de atención? La novia, no el novio, la novia. El novio está aquí en la iglesia esperando que la novia llegue, que entra con una reina por la puerta. Cuando la novia entra, toda la gente se pone de pie, ¿no? Estas cosas pasan en la novia. Sin embargo, fijaros bien cómo la palabra de Dios pone la atención sobre el novio. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte en las manos de ¿quién están? En las manos del novio. El cielo y el infierno en las manos de ¿quién están? En las manos del novio también. Y todos los que creen en Él serán llevados al cielo para estar con Él. Y todos los que lo rechacen serán condenados en el infierno. Jesús es el centro de la vida. Jesús es el centro de la eternidad. Y lo que hagas con Jesús va a determinar lo que Dios hará contigo cuando tu vida termine. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Mira qué simple. No es complicado. Entonces no te dejes engañar, hermano. La vida es corta. El cielo es real. El infierno es real. Y Cristo es la única esperanza. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no estás preparado, prepárate aceptando al Señor Jesucristo. Es el único camino. Es la única manera de entrar en el banquete de bodas y celebrar la vida eterna con Él. Vamos a orar. Pongamos en pie. Amado Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú dejaste esta parábola para dejarnos bien claro la necesidad, Señor, de estar listos. Listos y preparados, Señor, para cuando tú vengas. Pienso que la mayoría de nosotros lo estamos. Pero también pienso que hay personas que necesitan entender lo que acabamos de exponer en esta mañana con tu palabra. Y yo te pido que estas palabras pronunciadas desde este púlpito hoy toquen su vida, toquen su corazón y les hagan meditar y reflexionar sobre lo que han oído y en la necesidad, Señor, de estar listos para cuando tú vengas. En el nombre de Cristo. Amén.
amados hermanos, que el Señor